Bueno, siguiendo en la pregunta 3 que se cortó justo ahí, era lo que quería cerrar. No tenemos instinto, ¿sí? Entonces, en vez del instinto viene lo que sería el lenguaje. Como acabamos de explicar, cómo nos va el otro introduciendo en el campo del lenguaje, en el lugar del código. Vamos a pasar entonces a la pregunta número 2. ¿Cómo se concibe la constitución del sujeto? ¿Cómo se concibe la constitución del sujeto? Un poco sería hablando de todo esto, nada nuevo. ¿Cómo se concibe? Se concibe, sabemos que el sujeto no solo se desarrolla, sino que se constituye. Este sujeto, su subjetividad, se constituye. Distinto al animal que solo se desarrolla biológicamente, instintivamente. El sujeto vamos a hablar entonces mejor, se constituye. En esta constitución del sujeto no vamos a perder de lado el desarrollo, lo biológico, el crecimiento corporal, la adquisición del habla, la succión, la aprensión en los primeros meses y años de vida. No vamos a dejar de lado eso, la psicología no lo deja de lado, pero sí lo vamos a tener en cuenta sí vamos a tener en cuenta de que el sujeto se constituye con una biología y sí o sí con este lugar del código, con el otro que va a ir interpretando y codificando el llanto, la sonrisa, las monerías, el gateo. Cuando va aprendiendo a caminar, lo va a ir nombrando, le va a dar un nombre, un apellido, un lugar en esa familia. Entonces de esa manera se va constituyendo el sujeto. Siempre se necesita de un otro. ¿Quién es este otro? El lugar del otro. Es quien le dice al sujeto lo que necesita para calmar el llanto. Cuando es bebé, le va a dar una significación a ese llanto. El otro es el lugar del código que hace existir al sujeto. Este código está desde antes que este sujeto exista. Entonces, lo preexiste y lo espera y lo aloja en su lenguaje. El sujeto tiene un cuerpo que se va estructurando, se va constituyendo. No vamos a hablar tanto de desarrollo. Sí se va desarrollando, pero se va estructurando y constituyendo por un discurso específico, por un mensaje determinado. Por ejemplo, qué feo que sos, qué hermoso, qué linda. Ay, por favor, mira las patas enormes, gigantes que tenés. ¿Entienden? Entonces, este cuerpo se va a ir estructurando más allá de lo biológico, se va a ir estructurando por un discurso. Este sujeto es efecto entonces del lenguaje. Este sujeto debe pasar por el lenguaje para ser reconocido, nombrado, tener un apellido, para ser escuchado, para ser sentido, querido, odiado. Sí o sí, para ser sujeto, tiene que pasar por el lenguaje. Sin esto es como si no fuera nada, como si siguiera siendo un cacho de carne que acaba de nacer. Entonces, el sujeto es efecto de este discurso, ya lo dijimos, está sujetado a esta estructura del lenguaje. El sujeto se encuentra sí o sí a través del otro, sujetado al campo del lenguaje. Una vez que es agarrado por el campo del lenguaje, no puede salir más de ahí. Ingresa al campo del código, de lo simbólico. El otro opera sobre el sujeto, hablándolo, nombrándolo, mirándolo,
acariciándolo, situándolo en una familia, dándole un lugar. Vos sos el primero, el segundo, el tercero, sos el mejor, sos el peor. ¿Qué más? Todo esto es necesario para que se vayan entonces constituyendo así las identificaciones, es decir, el sujeto va a ir escuchando todas esas palabras, todo ese discurso, todo eso simbólico del campo del otro, a través de la voz, de la mirada, de las caricias, y va a ir agarrándose de ciertas cosas, identificándose. Me identifico a esto que toda la vida mi mamá me dijo, que era un tonto, que no servía para nada, que para esto no servía. Se identificó. Entonces se nombra como tonto, se posiciona como tonto y tal vez hasta hace de tonto, pero no lo es. Entonces, tengamos en claro que estas identificaciones que vienen del discurso del otro, de la palabra del otro, de la mirada del otro, el sujeto se identifica, estas identificaciones son inconscientes. No es que yo elijo y digo, bueno, de esto me identifico y de esto no, esto tomo, esto hago mío y esto no. No, son inconscientes, si no sería todo muy fácil. Son inconscientes. El tema es que después tenemos que vernoslas con esto que nos hemos identificado, ser conscientes y decir, a ver, a mí me han nombrado así, pero yo no soy ninguna tonta. Yo sí puedo hacer esto. Y lo voy a hacer y lo voy a lograr, porque biológicamente no tengo ningún impedimento. ¿Estamos? Entonces, ¿qué más? Este campo del otro, este campo del lenguaje, en el que el cacho de carne se va incorporando y va formando parte, tiene tiempos lógicos y no cronológicos. Ahí nos separamos de el desarrollo y ahí comenzamos a hablar de lo que es la constitución subjetiva. El desarrollo físico de los huesos, de la carne, de las neuronas, de lo biológico, tiene tiempos cronológicos, pautados, marcados cronológicamente. De tal edad a tal edad, el niño tiene que poder gatear y pararse. A los 6 meses, el niño ya debe haber incorporado a su aprendizaje el estar sentado sin ningún apoyo atrás. A los 3 meses, no sé, ¿me entienden? Son ejemplos. Pero digo, esto cronológico del crecimiento y de la maduración está totalmente pautado por tiempos cronológicos y no puede ser de otra manera y no es de otra manera. De hecho, la pubertad, los signos de la pubertad, como ser la salida de granitos, el crecimiento de los vellos, el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, el ensanchamiento del tórax en los varones, no se da a los 36 años. Se da en un tiempo cronológico determinado por la ciencia y que puede variar unos 2 años antes, 2 años después, pero tiene una cierta edad cronológica, tiempo cronológico en el que se da eso y debe ocurrir eso. Sería anormal que una persona no le ocurra y le ocurra a los 36 años. ¿Sí? Ahí ya hablamos de cuestiones patológicas. Entonces, el crecimiento y el desarrollo hablamos de tiempos cronológicos. En el campo del lenguaje y de la subjetividad, de la constitución del sujeto, vamos a hablar de tiempos lógicos, no cronológicos. Lógicos, ¿por qué? Porque el sujeto, para que el sujeto se produzca, es necesario el encuentro efectivo con un otro, ¿sí? Con alguien que ponga su cuerpo, su voz, su mirada e interprete las demandas, interprete su conducta, interprete la mirada del bebé, del niño, del adolescente. Entonces, los tiempos lógicos son lógicos porque no dependen de una edad o de ciertos años
en esta historia, en este desarrollo, sino que son lógicos porque dependen del encuentro efectivo que se produzca con un otro que pueda significar desde su palabra, desde su mirada, desde su tacto, significar la conducta del niño, del adolescente, del adulto, del recién nacido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí terminaríamos entonces con esa pregunta, lo que nos diferencia de los animales y los seres humanos, entonces es la posibilidad de estar insertos nosotros en el campo del lenguaje, en el discurso, en el campo del código y todo lo que eso significa. Significa hablar de tiempos lógicos, de un encuentro con el otro, hablar del deseo, hablar de la interpretación, del valor que se le da a la mirada, a la palabra, a cómo es nombrado. Entonces estamos hablando de lugares totalmente diferentes. Uno que se desarrolla, ¿sí? El desarrollo y la maduración, y otro que se constituye. El sujeto es estas dos cosas, el desarrollo y la maduración y la constitución subjetiva en el campo del otro a través del lenguaje, del campo del lenguaje. Y entonces ahí hablamos de un sujeto que se estructura, de la estructuración del sujeto, que está sujetado a la estructura del campo del lenguaje.